vamos a llegar y vamos a multiplicar la voz un poquitito más lejos de lo que habitualmente lo hacemos. Amén. Entonces sí vamos a recibir la palabra aquí dentro de la casa de oración, pero también la vamos a multiplicar al vecindario. Amén. Dios es extraordinariamente bueno. Ahora, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es la siguiente. ¿Estamos con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe? ¿O estamos de espaldas a Jesús? ¿O estamos en la espalda de Jesús, caminando? ¿Le entendió lo que le estoy manifestando? Usted puede estar al costado de Jesús, usted puede estar frente a Jesús, usted puede estar detrás de Jesús, o usted puede estar en Cristo. ¿Y qué es lo que le conviene a la iglesia? ¿Cuál sería el mejor estado para la iglesia? Estar en Cristo. Qué extraordinaria respuesta que tiene la iglesia. Esa es la iglesia viva, esa es la iglesia despierta, esa es la iglesia luz, esa es la iglesia que está llena del Espíritu de Dios. Esa es la iglesia que tiene un Señor que es Jesucristo. Amén. ¿Sabe que hubo una situación muy particular en la historia de la humanidad? Esa situación se produjo en una manifestación de la ira de Dios. Muchas veces hablamos de un Dios de amor, hablamos de un Dios justo, hablamos de un Dios santo. Gracias, mi amado. Oh, qué misericordia. Ah, qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Mire, hablamos de la santidad de Dios, de la justicia de Dios, del poder de Dios. Pero en este momento quisiera hacer un énfasis en la ira de Dios. ¿A usted le gustaría caer en las manos de un Dios airado? Claro que no. La inteligencia que Él nos ha dado nos lleva a considerar que no es bueno caer en la ira de Dios, que es mejor caer sobre la roca que es Cristo para no ser despedazados. Porque si caemos sobre la roca, podemos apelar a la misericordia. Y si caemos sobre la roca, podemos edificar sobre esa roca. Pero si la roca nos cae encima, vamos a ser destruidos. Amén. Esto no es introducción, porque seguramente usted recordará lo que sucedió en un momento de la creación del humano que habita la tierra, que fue cuando fue destruida Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos han leído esa historia? ¿Cuántos han oído esa historia? ¿Cuántos han visto hasta películas de esa situación? Ahora, ¿qué sucedía en Sodoma y Gomorra? Había un pecado que sobresalía por sobre los otros pecados. O sea, el pecado es pecado. No es ni chiquito, ni grande, ni mediano. Es pecado. Y el pecado separa de un Dios santo. Porque el pecado es estar de continuo dándole o lanzando hacia un blanco, pero siempre errado. Nunca tener puntería. Entonces, el problema es que, por ejemplo, si usted apunta hacia la inmoralidad, nunca le va a dar en el blanco, que es la justicia, porque Jesucristo es nuestra justicia. Si usted, por ejemplo, teniendo la capacidad, siendo un vientre de Dios, con la capacidad de concebir vida y multiplicar vida,
Porque hay un espermatozoide que viene a engendrar un óvulo en usted. O usted que es hombre y que tiene esperma, que tiene simiente, que tiene vida, y usted deja el uso natural. Automáticamente se corta la cadena de reproducción. Entonces eso lleva a que el blanco sea el equivocado. ¿Por qué? Porque hay un mandamiento. Tenemos que hacer blanco en un mandamiento que dice fructificar y multiplicar. Entonces, como el mandamiento es multiplícate y crece, ¿se acuerda que el fin de semana pasado nos dejaban hablar, hace 2 fines de semana atrás nos dejaban hablar de crecer? Que teníamos un mandamiento que debíamos crecer. Pero ¿qué sucedía en esa comunidad de Sodoma y Gomorra? Había perversión, había práctica de lo malo, había práctica de lo injusto, había práctica de lo impuro, había inmoralidad. No había valores, no había justicia, no había santidad, pero allí había un justo. Ese justo se llamaba Lot. Y no había tenido, fíjese, que la consideración de lo que es justo o injusto de parte de Dios es diferente al concepto que tiene la humanidad de justo o injusto. Porque, por ejemplo, Lot había escogido lo mejor de lo mejor cuando hizo una elección. Y su tío Abraham se quedó con lo peor. O sea que no era tan justo en los ojos nuestros. Claro, se quedó con la mejor parte. Él escogió lo mejorcito de lo mejorcito. Diríamos nosotros, no fue humilde. Le faltó humildad. Pero ese es de acuerdo al concepto nuestro. Pero Dios dice que era justo, el justo Lot. Y conocemos la historia de habrá alguno en la pelea, la batalla de intercesión que tenía Abraham por allí. Pero no nos vamos a enfocar en eso. Nos vamos a enfocar en la esposa de Lot. Lo que sucedía en ese lugar hizo que la ira de Dios se manifestase, pero la misericordia de Dios se manifestó también, juntamente con la ira. ¿Por qué? Porque el justo fue removido del lugar. Lo sacaron al justo Lot con su familia. Fíjense, la orden era que las 2 hijas más los yernos tenían que salir. Lot, su esposa, toda la familia. Fíjese el detalle, la ira de Dios se iba a manifestar sobre toda una comunidad, pero había un hombre que a los ojos de Dios era justo, había temor de Dios en él. Leíamos hace un momento en el Salmo 19, el temor de Dios es limpio. O sea que no hay inmoralidad en el temor de Dios. En el temor de Dios no hay miedo. Porque el miedo es injusticia, porque el que teme no ha sido perfeccionado. ¿Entiende usted? Entonces necesitamos el temor santo de Dios que nos lleva a vivir una vida de gozo, una vida pacífica, una vida de alabanza, una vida extraordinaria que es la vida de Dios. Mire, allí en Sodoma y Gomorra había una familia feliz, habían situaciones, había inmoralidad que rodeaba a toda la familia, había perversión, había homosexualidad, había lesbianismo, habían prácticas antinaturales, y eso despertó la ira de Dios.
despertó el enojo de Dios. Pero Dios proveyó salvación, envió sus ángeles. Envió ángeles para rescatar al simulacro, para desatar la destrucción. Por eso que Dios es bueno, pero no tiene por no ser culpable. Amén. Dios es justo, pero ningún injusto, ningún inmundo tiene parte en el reino de los cielos. Por eso es que necesitamos indiscutiblemente volvernos a Dios, dejar de estar de espaldas a Dios. Ahora vamos a caminar un poquitito sobre esa palabra espalda. Tóquenle la espalda al que está al lado suyo. Por un momentito. Tóquenle la espalda. Tóquenle la espalda. Y decir, bueno, no está ancha tu espalda para llevar una carga muy pesada. Jesús te dijo, ligera es mi carga. Yo creo que usted tiene buena espalda, ¿no? Pero ¿sabe que a la espalda se pueden suceder algunas cositas bien extrañas? Y en relación a las cositas extrañas, vamos a ver lo que sucedía a la espalda de Lot. Mientras él iba saliendo hacia el lugar que él mismo solicitó que no fuera destruido para él llegar. Y los ángeles le dijeron, oye, apúrate porque hasta que no llegues al lugar. Le comentaba a nuestro hermano Abraham lo que en el año 2008 me dejaron decir. Y aconteció 7 años después lo que me dejaron decir en Estados Unidos. Me dejaron decir, el Señor me saca y se desata la vorágine en este país. Oye, yo se lo he creído, porque me he creído a Dios. Eso está grabado. Por ahí, mire, yo tengo temor de abrir la boca muchas veces. Y cada uno de nosotros tiene que tener temor de Dios cuando abre su boca. Porque no tenemos que abrir la boca para maldecir, sino para bendecir. Amén. La bendición del Señor está sobre nosotros. La libertad de Cristo está sobre nosotros. Pero ¿qué sucedía a la espalda de Lot? ¿Qué sucedía a la espalda de Jesús? ¿Qué sucede a la espalda de la iglesia? ¿Qué sucede a la espalda del hogar, del matrimonio, con los hijos? ¿Qué sucede a la espalda del que es cabeza de hogar? ¿Qué está sucediendo a las espaldas? Aquí es donde viene el Espíritu Santo de Dios. Una vez más, a recordarnos que la carga de nuestro pecado fue sobre las espaldas de Jesús. Amén. Por eso nos es necesario, mis amados, prestarle mucha atención a la verdad de Dios. Acompáñenme a la lectura de un pasaje de la Escritura, porque si no va a decir que el predicador no lee la Biblia. Claro, usted sabe que hay muchos religiosos por ahí dándole la vuelta. Amén. Entonces, vamos a mirar en el libro de Génesis, el primer libro de su Biblia, en el capítulo 19. Estamos de 19 con nuestro hermano Abraham. Él leyó el Salmo 19 y vamos a mirar en el versículo 26. Por un momento, porque el relato de la historia ya lo conoce, lo que sucedía allí, pero este evento tan particular, ¿lo tiene? Amén. Vamos a leer esta palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él. Y se volvió a estatua de sal.
Mire, acá hay que detenerse un segundo. Lo vamos a volver a leer. Entonces, la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Permítame orar por un momentito, ¿sí? Papito lindo, papadito precioso, hermoso, maravilloso. Yo, Señor, si no está